8 de la mañana, 35 minutos, y nos complace mucho la visita de Claudia Patricia Vallejo, que es la directora de la Unidad de Víctimas para Antioquia, para hablar de muchos temas, pero en especial de algo que ha cogido mucha relevancia, doctor, este fin de semana, y es la gran expectativa que hay, primero, de la función que están desarrollando en Antioquia, mucho que conversar, gente que quiere hacer fraude, las inversiones, la entrega de inmuebles, pero hay algo, Andrea, que tiene mucha esperanza, es la construcción de la vía al Aro, una promesa que del acuerdo de paz se tenía y que el gobierno nacional quiere cumplir hoy a través de ustedes. Arranquemos con eso y ahí nos vamos yendo con los otros temas. Sea usted bienvenida a Consejo de Redacción y hablemos de esa expectativa, porque hasta ahora nos ven en el Aro y nos ven en Ituango para hablar de esta vía que es una realidad. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días para todos los televidentes de Teleantioquia, para ustedes el Consejo de Redacción. Gracias por esta invitación para la Unidad de Víctimas, porque para nosotros es también motivo de alegría contarles a ustedes que hemos hecho el propósito de hacer una transformación territorial. La doctora Patricia Tobón Yagarí, la directora nacional, desde mi llegada me dijo: Claudia, tenemos que apostarle a que estas acciones que hagamos con los sujetos de reparación colectiva cambie aún más y que de verdad tenga una transformación en el territorio, que además es la voz del presidente de la República. En este caso, para Antioquia fueron elegidos 3 sujetos de reparación colectiva como programas pilotos para esa transformación territorial, que es lo que estamos haciendo. En el caso de Ituango fueron El Aro y La Granja, y Fraguas en Segovia, Machuca. En el caso del Aro, para nosotros es muy importante arrancar con lo primordial que hay que hacer, que es la vía del Aro. Si no se hace la vía del Aro, no podemos llevar la reparación colectiva al Aro, porque no hay por dónde entrar absolutamente ningún bien que pueda transformar el territorio. Allí las viviendas están igual que estuvieron después de la masacre. Hay unas necesidades humanitarias impresionantes porque no hay centro de salud. Hay un centro de salud que fue dotado por el gobierno japonés, pero no hay cómo llevar un médico, no hay cómo llevar una ambulancia. Se requiere entonces de esa carretera, porque fue lo primero que hicimos. Al llegar allí hablamos con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, con el Ministerio de Salud, y me dijeron: no, hasta no haya la forma de tener una ambulancia, no se puede habilitar ese centro de salud. Entonces, sine qua non, el requisito es la vía hasta llegar al Aro. Y en eso hemos apostado no solamente la Unidad Nacional de Víctimas, porque esto hay que decirlo con todo el orgullo, es una labor interinstitucional que estamos haciendo, tanto la Alcaldía de Ituango, la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación, que eso es otra cosa importante que quiero que tengan en cuenta, y así se lo dije a los habitantes del Aro. La primera premisa para cumplir esto que estamos diciendo hoy es precisamente el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en todos estos espacios. Muy bien. ¿Y EPM también, que es otro aliado? Obvio, EPM, Hidroituango, la Gobernación de Antioquia, Ministerio de Transporte, Invías. Entonces, mire que es una alianza interinstitucional por una sola razón, por un solo objetivo, que es verificar la garantía de los derechos que tiene esta comunidad, que ha sido un atraso, es un rezago que hemos tenido, una deuda histórica que tiene el Estado colombiano con esta comunidad. Entonces creemos que ya el 15 de marzo podemos decirle a la comunidad: estamos ya arrancando con la primera carro que va a empezar a mover tierra, pero ya esto se empezó porque también igualmente Hidroituango y EPM ya empezaron a recoger toda la fauna silvestre que hay allí, porque también hay que asegurar la fauna que hay en ese sitio, y ya esto se comenzó desde este año. Directora, ¿y para cuándo se calcula que esté lista esa vía? Pues nosotros empezamos a arrancar ahorita con la primera etapa de la vía, que son 2.9 kilómetros a cargo de Hidroituango y EPM, que van a ser la vía industrial. Pero de allí arrancamos nosotros como Gobierno Nacional con Invías y Ministerio de Transporte, después de que la Gobernación de Antioquia, que ese es el granito de arena grande que pone la Gobernación de Antioquia, que son los estudios y diseños de la obra. ¿Por qué los estudios y diseños? Porque cuando Hidroituango dice: voy a hacer 2.9 de la carretera, los estudios que se tenían cambian.
Entonces, esos estudios y diseños los hará la Gobernación de Antioquia, que tenemos presupuestado que los entregue finalizando este primer semestre, y ya arrancaría la obra a cargo de Invías. Estábamos muy preocupados porque, a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo había quedado la línea para esta acción, no teníamos el presupuesto. Ya podemos decirle a la comunidad de Ituango y de Laro que el presupuesto está y lo tiene Invías, ya está ese presupuesto ya listo para arrancar con la obra. Estamos hablando de cuántos kilómetros. Arrancamos 2.9, se arranca pavimentación directamente. Con 5.2 kilómetros. 5.2, pero mire que de entrada de PM a través de Ituango va a pavimentar 2.9, casi 3 kilómetros. Quedarían señor. faltando 2 kilómetros. Sí, señor. Y eso ya es entonces compromiso, diseños, y luego con Invías se encargarían del resto. Sí, señor. Que le entiendo. Ajá. Ya, y llegaría hasta el centro poblado del Aro. O sea, no es que va a llegar en la mitad, no es que va a quedar en la mitad, la propuesta es que llegue hasta el centro poblado del Aro. Excelente. Los invitaremos en su momento y ojalá que claro podamos que ir sí. todos Claro en que carro sí. hasta el Aro. Claro que Ay, sería Qué maravilloso rico y sería. hacer el reportaje de todo Sí, el sí. recorrido. Directora, ¿cómo va ese trabajo de la unidad de víctimas en Antioquia? Sabemos que con este gobierno se han generado muchísimas expectativas, usted nos lo decía ahora también antes de la entrevista, y no es nada fácil porque depende de muchos factores el cumplimiento a todas estas personas, pero ¿cómo les ha ido en Antioquia? El lugar es importante aclarar y advertir. La doctora Patricia Tobón Yagarí desde su comienzo y su llegada lo dijo. Asumimos esta entidad con un rezago impresionante. Muchas personas pensaban que a nuestra llegada ya íbamos a empezar a reparar todo el conjunto de víctimas. Desafortunadamente no puede ser así porque el presupuesto que tiene el Estado colombiano no da para reparar a todo el conjunto de víctimas que hay en este momento, que en este momento tenemos un registro de al menos 9.500.000 personas, pero creemos que ya va superando los 10 millones de personas por todo lo que está pasando en el territorio en este momento. Entonces van ingresando más personas al registro único de víctimas. Pero la idea es ir superando ese rezago, y en Antioquia creo que hemos avanzado demasiado. Sí. Antioquia fue el departamento en todo el país que más reparación administrativa tuvo el año pasado. Fueron alrededor de 25.000 personas que se repararon, superando un número de 20.000 personas, 20.600 personas que se habían reparado en el año 2022. Eso por un valor más aproximado de 26.000 millones de pesos que se fueron entregados el año pasado. Y este año ya hemos entregado en Antioquia 2.500 indemnizaciones, alrededor de 18 ¿En lo que va este año? En lo que va este año. Cuando se dice Alrededor de reparado, 18.000 es que les millones han de pesos. entregado el Le dinero. hemos entregado la reparación administrativa, la indemnización, que eso no suple el dolor que las víctimas tenían o tienen en sus almas y sus vidas, pero sí es un alivio para ellas, pero además contarles que no solamente es entregarles ese dinero y váyase para su casa. Tratamos de hacer un acompañamiento también igual para que ellos hagan un mejor, hagan rendir su dinero, claro. y lo utilicen de mejor manera, que es lo que les queremos decir. No la vamos a manejar, ese no es el propósito, pero sí que ellos aprovechen toda la oferta que tiene también la institucionalidad. Está el Banco Agrario, Colpensiones, el SENA, las universidades, los fondos de vivienda, muchas inversiones a las que ellos pueden acceder después de recibir esta indemnización, que puede superarle aún más su situación de vulnerabilidad. ¿Y lo han hecho así, directora? Sí, algunas personas incluso se nos acercan, yo por dónde voy, cómo invierto, y hemos tenido también la fortuna de contar con personas que ya tienen sus proyectos productivos. Le hacen el seguimiento, ya, qué bien, sí, por señor. supuesto. Y la idea es eso, hacerles el seguimiento para mirar hasta dónde podemos superar estos estados de vulnerabilidad. Oiga, doctora Claudia Patricia, usted es abogada, la conocí en la personería, usted que le gusta tanto este tema de víctimas, de derechos humanos. En la Procuraduría. En la Procuraduría, perdón, fue donde la conocí, pero también hay un tema que hay que conversar. Un montón de gente de avivados que vienen haciendo y ofreciendo servicios supuestamente, dizque para afiliar gente a acceder a este recurso. Hablemos un poquito de esos falsificadores, de esas falsas personas que tocan a su puerta, que lo llaman y le ofrecen a usted, oiga, usted quiere el subsidio del gobierno, yo le cobro tanto, y ellos llenan unas fichas y los hacen parecer como víctimas, pero eso es un delito. Señor, precisamente esas son las estrategias que tenemos hoy por hoy
y a todos los espacios donde vamos, a todos los territorios donde vamos, les decimos a las personas que a través de las institucionalidades que tiene la oferta institucional, que pueden acercarse a las oficinas del Ministerio Público, Procuraduría, Personería, Defensoría, a las enlaces municipales de los municipios, a la Gobernación de Antioquia, a la misma Unidad Nacional de Víctimas, que somos los que tenemos la información correcta y lo que les vamos a decir de manera gratuita, sin cobrarles un solo centavo, qué derechos tiene la víctima. Sobre eso precisamente hemos hecho una estrategia también de articulación con el Ministerio Público, porque los primeros respondientes, las primeras personas que reciben a la víctima son la Personería, la Procuraduría o la Defensoría, y también igualmente ellos han detectado irregularidades en la toma de la declaración. Si bien es cierto, en la toma de la declaración hay que partir del principio de la buena fe, que es un principio constitucional, pues hay observaciones que ellos también hacen, en esas declaraciones se dejan esas observaciones, nos pasan a nosotros, Comunidad Nacional de Víctimas, esas observaciones y ya nosotros empezamos a contrastar la información. Porque como usted bien lo dice, hemos encontrado personas que se aprenden el relato, van al Ministerio Público y dicen yo vivía en tal parte, me pasó esto y esto, pero cuando se consultan las bases de datos, que eso es lo que hay que decirle a las personas, que nosotros tenemos acceso a todas las bases de datos, entonces se consulta la base de datos del sistema de salud y encontramos con que la persona no vive en Medellín, por decir algo, que vive y está cotizando en una EPS en Bogotá. Entonces empezamos a mirar, pero ¿por qué dice que es desplazada de Medellín y acá aparece viviendo en otro lado? Cosas como esas, pero sobre eso contarles también a ustedes, a la comunidad, que ya hemos compulsado copias en materia penal. Desafortunadamente, Antioquia es uno de los departamentos que más fraudes tiene y ya hemos compulsado las diferentes copias a la Fiscalía General de la Nación, incluso ya tenemos personas que se han acogido al principio de oportunidad, o sea, reconocieron el hecho para poder tener una ventaja en la decisión final que adopte la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Penal para poder también tener un beneficio penal. Entonces eso significa que sí, efectivamente eran personas que estaban al margen de la ley, porque hay que decirlo, esto es una falsedad en documento público y que también igualmente tiene su penalidad. Si eventualmente llegó a recibir una reparación administrativa, que también ha ocurrido eso, porque es que lo triste de todo es esto, que mientras las verdaderas víctimas siguen esperando, esos falsos víctimas están recibiendo del erario público una reparación. Directora, precisamente recordemos cuál es ese proceso de solicitud de las víctimas y que no se requiere La primera Administración de Justicia para las Víctimas es el Ministerio Público. En cualquier lugar del país, Procuraduría, Personería o Defensoría, son las entidades que primero los atienden, que les reciben la declaración y la remiten a la unidad de víctimas, que igual se va en una toma en línea para que la unidad tenga desde el comienzo esa declaración. Son estas entidades entonces las que activan la ruta. De manera gratuita, no tienen que ir a ningún otro lado. Ni a intermediario, nada. Nadie que me diga cómo declaro, porque es que la declaración, cuando uno tiene una afectación, uno no necesita que lo preparen, usted le va saliendo la información tal cual como ocurrieron los hechos. Y fuera de eso, también decirles que si el hecho ocurrió, por decir algo, en el Bajo Cauca antioqueño y me fui desplazada para Bogotá, en Bogotá también le tienen que recibir la declaración. O sea, independientemente de donde hubiera ocurrido los hechos, en donde llegue, le deben de recibir la declaración y activar la ruta, que después de que el primer respondiente es la entidad municipal, ya después de que se valora esa declaración y que se incluye, entramos nosotros, comunidad de víctimas, ya a reparar a esa persona. Doctora, mire, aquí tengo varias personas que, aprovechando su presencia, me dicen, Juan, preguntarle lo siguiente. ¿Hasta cuándo se es víctima? Es decir, las personas, es la pregunta que hace, la reformulamos. Una persona que fue víctima hace 5 o 10 años tiene opción. Y una persona que fue víctima hace poco tiempo, ¿hasta cuándo o desde cuándo tiene la solicitud para llenar los formularios, para poder acceder a la indemnización y al reconocimiento? En este caso tengo una noticia para todos, sí, que es la ley 2343 del 29 de diciembre de 2023.
Anteriormente, con la Ley 1448 del 2011, se tenían 2 años para declarar el hecho victimizante después de la ocurrencia de los hechos. 2 años. Tenía. 2 años, Sí. hasta la Ley 1448 y hasta diciembre del 2023. Viene la Ley 2343 del 2023 y dice que las víctimas pueden ya declarar no por 2 años, sino por 3 años después de la ocurrencia de los hechos. Entonces, es una novedad que trae la ley y afortunada, Sí. porque muchas veces las personas por miedo, por falta de conocimiento, porque el actor armado todavía está ahí, piensan que esto es una declaración penal, entonces no saben que pueden ir a declarar. Entonces esta ley da esa prórroga del tiempo, son 3 años. Pero también contarles que esta misma ley 2343 del 23 permite que las personas que no hubieran declarado estos hechos victimizantes desde el año 1985 a la fecha, que no hubieran declarado por alguna razón, pueden declararlo durante este año hasta el 29 de diciembre de 2024. Es una prórroga que da la ley para aquellas personas que no habían declarado. ¿Por qué lo da la ley? Porque esa prórroga, porque muchas personas desconocían, vuelvo y repito, la ruta y se les pasó el tiempo y ya no podían declarar, o si declaraban se les declaraba por fuera del término, o por miedo no habían declarado, porque no tenían confianza en la institucionalidad o porque no tenían confianza en los actores armados que todavía se mueven en el territorio. Entonces la ley permite hoy que las personas que no hubieran declarado con antelación, desde el 85 hasta ahora, puedan declararlo. Pero eso sí, hasta el 29 de diciembre del 2024. Eso es muy importante. 29 de diciembre, ojos televidentes del 2024. Una persona que, perdóname, por ejemplo... y otra cosa agregándole Sí, a dale. esto, que las personas que ya habían declarado Exacto. y que se les había declarado extemporánea, porque ya había pasado el Sí, término, exacto. no tendrán que volver a declarar. La Unidad Nacional de La Víctimas retoma. de Suyo las va a retomar y las va a incluir. Bueno, yo quiero que seamos un poquito pedagógicos en esto. Una persona que haya estado en el Oriente Antioqueño, zona compleja, hace unos 15 años. Digamos, en el año 80, diga usted 1990, tuvo un hecho y se declaró víctima. Fue esa persona que uno está viendo un hecho de 1985 para acá, y nunca ha ido a ninguna parte, no fue a personería, no se escribió, todavía está a tiempo. Hoy está a tiempo, hasta el 29 de diciembre de 2024 puede acercarse a la personería, a la procuraduría, a la defensoría para que le reciban su declaración si no ha declarado en ningún momento. Señora, a mí me pasó esto, estaba en la vereda, yo en un grupo armado, salió, me pasó esto y esto, tengo estos testigos, va solita, no necesita abogado, no necesita intermediario, No necesita allá nada. en la personería le reciben, ¿cómo es el proceso? Con otra advertencia, Sí. de que de acuerdo a la misma ley 1448 de 2011, la carga probatoria no la tiene la víctima, la tiene el Estado. Qué buen dato. Somos nosotros, unidad de víctimas, los que tenemos que contrastar esa información si los hechos ocurrieron o no ¿De ocurrieron. parte de la buena fe? Exacto, se parte de la buena fe. La víctima no tiene por qué demostrarnos absolutamente nada. Más adelante, cuando necesitemos una documentación, se le va a pedir la documentación, pero en el principio no tendría por qué aportar ninguna prueba. ¿Cuánto puede durar ese proceso? 60 días hábiles, la valoración son 60 días hábiles. La valoración. Sí, señor. ¿Y después qué sigue? Después sigue ya la inclusión, queda incluida la persona. En este caso, como ya son hechos que ocurrieron hace muchísimo tiempo, la persona no accede a una reparación, a una ayuda humanitaria inmediata, porque pues ya el hecho había ocurrido hace mucho tiempo, pero sí puede acceder a los otros beneficios que tiene la ley 1448. ¿Cuáles son esos beneficios? Acceso a la educación superior, porque eso es más importante todavía, a la educación con becas o beneficios de pago. Nosotros en este momento tenemos convenios con 29 universidades, tenemos alrededor de 39.000 estudiantes en Antioquia, ya inclusive con títulos, algunos de ellos ya titulados, de cuenta de este programa que tiene el Gobierno Nacional, tanto la Unidad de Víctimas como el Ministerio de Educación, como ICETEX, donde podemos aportarle a la transformación del núcleo familiar. Ese es un beneficio. El otro beneficio es la salud, que la salud igualmente va a tener otro beneficio más para que pueda acceder sin ningún costo. También en los subsidios para vivienda, también apoyos para personas que tengan emprendimiento, porque puedo tener, por ejemplo, decir algo, una señora que vende arepas, y ya las tenemos, de hecho las tenemos, personas que han superado su situación económica con los apoyos que les hemos brindado para proyectos productivos y generación de ingresos. Todos esos programas, además, porque es muy importante que la comunidad sepa que lo único que tiene la unidad de víctimas no es solamente la reparación administrativa.
tenemos una cantidad de Eso es muy funciones, importante. porque Buenísimo. también igual hacemos acompañamiento psicosocial Claro. de manera individual y colectiva a las víctimas del conflicto armado. Doctora, hay una última, porque se me deja muy claro ese panorama de los que vienen para atrás, pero ¿quiénes son sujetos de la reparación administrativa? ¿Quiénes pueden, aparte de esos otros beneficios, obtener la indemnización en CAS, en capital? Todos los que están en el registro único de víctimas Perfecto. van a tener la reparación Muy bien. administrativa. Lo que pasa es que hay que también tener claridad que, como lo dije anteriormente, desafortunadamente no contamos con el presupuesto necesario para poder abordar todas estas reparaciones. La Corte Constitucional, en sentencia T025 de 2004, le hizo a la unidad de víctimas de 2014, una orden y declaró el estado de cosas inconstitucional. Y le dijo al Estado: usted no ha cumplido con las víctimas, debe de cumplir. Entonces empezó a hacer unos autos de seguimiento, y en esos autos de seguimiento también, cuando le dice a la unidad, bueno, ¿cuándo va a ¿Cómo reparar van? las víctimas? Exacto. Entonces la unidad le dice: no, es que no tengo el presupuesto suficiente. Sí, señor. Entonces le dice: bueno, entonces deme un parámetro, ¿cómo les va a pagar? Aquí hay gente que se está muriendo, hay gente enferma, gente ya de tercera edad. Entonces se me crea un mecanismo de priorización. Se caracteriza a las personas, se les hace un mecanismo de priorización. ¿A quiénes? A las personas adultas mayores de 68 años de edad, a las personas que tengan una enfermedad catastrófica o terminal, una incapacidad permanente, y de esa manera vamos a reparar, y estamos reparando a esas bien, personas. ese es el Pero orden. también igual la propuesta nuestra es ir emparejando, porque también en algunas oportunidades hemos llegado a hacer esas reparaciones colectivas y me dicen: pero es que le están entregando a fulanito de tal que está más joven que yo. Sí, pero es que la idea es precisamente eso, que también las personas que no tengan ninguna dificultad puedan acceder a esa reparación en el momento oportuno. Y esa es la apuesta que estamos haciendo en la unidad, tratar de emparejarlo, de equilibrar las cargas. Qué buen tema, ¿no? Ella es la directora Muy territorial bien. de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño. Directora, gracias por haber estado en Consejo de Redacción Muchas y gracias a por ustedes. esa claridad Sí. acerca de este tema tan Tiene que importante. volver y nos cuenta cómo es el avance de esta quiera. vía tan importante Aquí y las estaré indemnizaciones. pendiente. Nuestro trabajo es 24 horas del día. Gracias. Y también en lo preventivo, entonces también Claro. estamos en todo al día, a la orden del día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.